Hola a todos. ¿Cuántas veces has tenido que impartir un webinar, una charla o un taller o una conferencia y al final prometiste compartir la presentación? Y luego la vida pasa. Los correos, las reuniones, el siguiente evento y la presentación nunca se envió. Y no porque no quisieras, sino porque nadie te besó o nadie te recordó. Y hacerlo manualmente, seamos honestos, no escala. Yo tenía ese problema hasta que lo automaticé. Y hoy te muestro cómo. El flujo es el siguiente. Cuando termino una presentación, dejo un código QR que la gente puede escanear con sus celulares o les puedo pasar el link para que ingresen desde sus computadores y los trae directamente a un Google Forms, donde llega una encuesta de satisfacción muy sencilla, muy simple de 1, 2, 3, 4 preguntas. Una vez que la persona respondía a ese Google Form, automáticamente le llegaba a su correo con un mensaje, el link o el botón donde podían descargar la presentación y les dejaba mis redes de contacto hacia YouTube, hacia LinkedIn y mi correo por si en algún futuro querían volverme a contactar. Bien. Y el código que había se podría decir que estaba reposando en estos tres archivos. Un archivo que se llama variables, otro donde tenía el código que procesaba fila por fila y enviaba el email, y la plantilla del HTML donde reposaba pues el email que acabaron de. Entonces tengo un Google Apps Script en el cual envía emails a las personas que asisten a mis charlas. Pueden ser la de gestión del cambio para la adopción de la inteligencia artificial, puede ser la estrategia para adoptar la inteligencia artificial para C-Levels, entre otros. Cualquier charla o taller que uno tenga. Lo armé, lo codifiqué, funcionaba y lo puse a correr. Pero me di cuenta de que podría mejorar y tenía un problema que no era técnico. Era un problema de confianza en él. El problema era que a veces enviaba el email 2 veces y a veces no sabía si los había enviado. Y cuando fallaba, no dejaba ningún rastro. No era que el código no funcionara, era que no podía confiar en él. Una sola persona con un email inválido detenía todo el proceso. Y si el script se ejecutaba 2 veces al mismo tiempo, la persona recibía el email duplicado. Y si algo fallaba a mitad del recorrido, no había forma de saber en qué punto había quedado. 40 líneas, cero manejo de errores, cero observabilidad. Y ahí es donde cambié la pregunta. En lugar de preguntarme cómo arreglarlo, me pregunté cómo debía estar diseñado. Y esa diferencia importa. Decidí utilizar Cloud Code, y le ingresé en prompt diciéndole lo que quería que me ayudara a revisar. ¿Sí? Generalmente el exceso de variables globales, el alto acoplamiento entre funciones, bajo rendimiento por lecturas o escrituras de cada celda, mezcla de lógica de negocio con infraestructura, riesgo de reprocesamiento, dobles envíos, nombres inconsistentes o pocos expresivos, manejo débil de errores, configuración hardcodeada, falta de observabilidad del proceso y problemas potenciales de idempotencia y concurrencia. Los lineamientos de más o menos lo que esperaba que él empezara a desarrollar, algunos criterios, la experiencia de la persona que recibe el resultado, la facilidad de la evolución del sistema, la capacidad de personalización, la confiabilidad operativa en el flujo, los entregables que yo esperaba que hiciera. Primero un diagnóstico, que me identificara los problemas principales, la arquitectura, que me hiciera una estructura, que me diera una explicación clara de lo que estaba implementando o lo que me iba a proponer. Implementar el sistema de logs, recomendaciones de evolución futura y riesgos. Y a su vez, bueno, empecé a aplicarle un poco más de condiciones de respuesta, prioridades técnicas y ahí empecé a insertar el código que quería que él evaluara. Como respuesta, me identificó los errores. Variables globales con efectos secundarios al cargar. El HTML evaluado una sola vez globalmente. Lecturas de celda a celda en un loop. No había un log service, por eso se ejecutaban 2 veces en algunas ocasiones. Sin estado intermedio, lógica de es invertida, sin manejo de errores en el envío, configuración hardcodeada y dispersa, sin observabilidad y el email no personalizado. Por ende, él empezó a pensar y me mostró una nueva arquitectura del código y me mostró cuál iba a ser el nuevo flujo, me mostró la estructura de los archivos sugerida y me empezó a explicar cada archivo que iba a generar, la responsabilidad que iba a tener y de quién dependía. Y a partir de eso, voilà, sucedió la magia y me empezó a reescribir el código. Pero veamos cómo quedó.
Ahora la persona llena el mismo form, empieza a recibir la nueva versión del email, que es este que ustedes están viendo, reescrito, donde viene el adjunto y podemos ver ya los diferentes archivos que vamos a ver. Tenemos el main.js, este es el punto de entrada de todo el sistema. Antes había una sola función que hacía todo, ¿no? Leer, procesar, enviar. Ahora hay funciones con responsabilidades claras y separadas. Una para procesar todas las filas pendientes. Una que se dispara sola cuando llega una respuesta no al formulario y procesa únicamente esa fila. Una para registrar los errores automáticamente cada 2 horas y funciones de setup que registran los triggers sin tocar la configuración de AppScript a mano. Si el sistema fuera una empresa, este main sería el orquestador, la recepción. No hace el trabajo, pero sabe exactamente a quién llamar. Veamos el siguiente archivo, config.js. Este archivo tiene toda la configuración del sistema. Las columnas, los estados, los nombres de las hojas. Si cambia la estructura de la hoja, hay un único lugar donde se puede ajustar, sin buscar números mágicos dispersos en todo el código. App Properties. La URL de la presentación ya no está en el código, por ende no queda expuesta, ahora está en propiedades del sistema de este proyecto. Para cambiarla, se ejecuta una función que va y la rescata de las propiedades del sistema de este proyecto y la inyecta en el código. Veamos el Cheat Repository. El acceso a datos está separado del resto del sistema. Una sola llamada a la API lee toda la hoja de golpe con 100 personas, ¿no? De 200 llamadas individuales a exactamente una sola. El email service. El email ahora se construye por destinatario, no una sola vez para todos. Cada persona recibe un mensaje con su nombre, con el evento al que asistió y un email que se siente hecho para ella. Veamos Processes Service. Antes de enviar cualquier cosa, el sistema quiere un log exclusivo. Si hay otra instancia corriendo, espera o sale limpiamente. Los emails duplicados son arquitectónicamente imposibles. Cada fila pasa por un ciclo de estados: pendiente, procesado y enviado. Si el script muere en el medio, sabe exactamente dónde retomar. Veamos el siguiente, log service. Pase de un console.log a una hoja de logs que tienen las fechas, el nivel, el proceso, la fila, el email y el detalle técnico. Ahora, si algo falla a las 2 de la mañana con un trigger automático, al día siguiente tengo el historial completo de lo que pasó. Y por último, el Properties Setup, que es el que tiene la administración operativa sin tocar el código. Por ende, ahora voy a tener un archivo donde tengo las respuestas del feedback, pero voy a tener también un archivo donde voy a ir viendo los logs. Y aquí pueden haber algunos errores forzados que tuve, donde no encontraba algún archivo, no encontraba a lo mejor algún template, y donde vemos que, por ejemplo, hay errores, hay informativos, hay unas alertas también que hace, y cuando el proceso corre bien, inicia el proceso, cuántas filas procesó y el finalizar el archivo. Entonces puedo ir haciéndole un seguimiento mucho mejor a la ejecución de este código. Bueno, el resultado es que obtenemos ahora un sistema que se puede monitorear, que se puede evolucionar sin miedo, que trata a cada persona como una persona, no como una fila en una hoja de cálculo. La IA no rediseñó el sistema, ni ayudó a hacer las preguntas que yo no me estaba haciendo anteriormente. La diferencia no está en tener el código más limpio, está en construir sistemas en los que puedas confiar. La IA acelera la ejecución. El criterio del ser humano en el loop es el que define el valor. Nos vemos en una próxima. Chao.